Y ahora sí, entonces, preparados. Entonces, como les dije, vamos a hablar acerca de 5 verdades de fe. Bueno, San Pablo nos decía que, él decía, por gracia de Dios soy lo que soy, ¿no es cierto? Y eso justamente yo les digo, por gracia de Dios soy lo que soy, o sea, soy psicóloga, mi nombre es Teresa Zanga, soy creyente, entonces, por gracia de Dios, ¿verdad? Las dos cosas. Entonces, por eso es que quiero hablarles de estas verdades, que son verdades de fe, pero que influyen sobre todo en nuestra psicología, o sea, en nuestro estado emocional y en nuestro estado mental. Son verdades, crean o no, ¿verdad? Quienes oigan por ahí, pero sí son verdades, porque la verdad, aunque nos digan hoy en día que es relativa, que cada uno puede pensar lo que quiera, bueno, no, la verdad es siempre la verdad. Había un sacerdote que a mí me gusta mucho todavía escucharlo, el padre Loring, jesuita, que decía, bueno, el número pi del círculo, ¿verdad? De la circunferencia, el área del círculo siempre será 3,14. Y si a ti te parece que no es 3,14, sino 3,15 o 3,16, pues no es así, no es verdad, estás en un error, es 3,14. O sea, lo blanco es blanco, lo negro es negro, 2 más 2 son 4, son verdades, ¿verdad? Científicas, o sea, nadie puede decir, bueno, 2 más 2 es 3 o 2 más 2 es 5, etcétera. Ahora, usted me podría decir, bueno, pero esas son verdades matemáticas, o sea, son verdades científicas, eso no lo discutimos. Bueno, lo espiritual, el mundo espiritual también tiene sus verdades, aunque no las podamos probar de la misma manera. Pero sí, el que de verdad busca a Dios puede llegar a través de diferentes pruebas del conocimiento de Dios a conocer su existencia, como lo postuló, ¿verdad?, Santo Tomás cuando habló de las pruebas de la existencia de Dios. Sin embargo, tenemos que abrirnos, ¿verdad?, a través de la fe. Bueno, hay diferentes órdenes en la creación. No podemos decir que lo espiritual no sea verdadero. Hay leyes universales que rigen también para lo espiritual. ¿Qué pasa? Lo espiritual no lo podemos ver, pero sí podemos apreciar sus efectos, ¿verdad?, en el mundo físico y en el mundo material. Y no todo lo que no se puede ver es porque no existe. Por ejemplo, hay un nivel espiritual que es el nivel de creación, ¿verdad?, espiritual de los ángeles. Los ángeles son seres espirituales, son mensajeros que sirven a Dios, que nos protegen, ¿verdad? También hay ángeles caídos que siguieron a, a Satanás, ¿verdad? A ese ángel que era tan hermoso y se creyó mayor que Dios, ¿verdad? Y entonces lo han seguido, todos estos ángeles no quisieron servir a Dios. Esta verdad de la existencia de los ángeles es una verdad reconocida en el mundo bíblico, judeo-cristiano, también es una verdad para el Islam, también para quienes siguen todas estas cosas, ¿verdad?, de la nueva era, por eso mucha gente se confunde, ¿verdad?, porque ve los angelitos y dice, o imágenes ahí de la Virgen María o santos y cree que es algo bueno y no saben dónde se están metiendo, ¿verdad? Cuando prueban todas estas cosas de adivinación, de brujerías, de Reiki, curación de energías, todas estas cosas de la nueva era. Pero no podemos negar que hay un mundo espiritual, ¿verdad? Nosotros, como nivel de la creación, ¿verdad?, que Dios creó, estamos ahí entre el mundo espiritual y el mundo material.
El mundo material es el mundo, bueno, de las cosas que podemos ver. Entonces, no porque uno diga, sí, eso es verdad, sí, porque lo puedo ver, ¿no? Porque hay cosas que no se ven. Como les decía, por ejemplo, el mundo espiritual, bueno, no lo podemos ver generalmente, porque hay veces en que eh, Dios, ¿verdad? Siendo espíritu, o veces en que también la Virgen María como mensajera aparece y nos quiere dar, ¿verdad?, algún mensaje. Entonces el mundo espiritual se hace visible. Podemos ver los efectos, sentir los efectos del mundo espiritual, aunque no lo podamos ver, y si no, leamos, por ejemplo, todo lo que dice el padre Fortea, ¿verdad?, de exorcista, el padre Amors, el exorcista, ¿verdad?, del Vaticano. Bueno, hay muchos testimonios que si nosotros escucháramos, ¿verdad?, de cómo influye el mal en nuestra vida, que no lo podamos ver, bueno, ahí nos daríamos cuenta, porque son testimonios antes, que de verdad el mundo espiritual es bien verdadero, ¿sí? Y bueno, nosotros, como yo les dije, hace un ratito, estamos en el medio, porque estamos formados por espíritu y materia. Jesús también tiene doble naturaleza, divina y humana, porque Jesús quiso venir a compartir nuestra humanidad. Hizo Dios mismo, ¿verdad? La palabra, el verbo desde siempre, hacerse uno de nosotros. Entonces, yo no puedo ver un pensamiento, no puedo ver una emoción, no puedo ver una creencia que una persona tenga, ¿verdad? Todo esto es objeto de la psicología. Sin embargo, yo puedo ver cómo una persona actúa de acuerdo a lo que siente, de acuerdo a lo que cree, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, cuando una persona está enamorada, bueno, nos damos cuenta enseguida, ¿verdad? Cómo se comporta, decimos, ay, algo le pasó, mira qué feliz que está, pasa siempre cantando, sí, qué lindo que estemos enamorados de Dios, ¿verdad? Entonces siempre ahí con el gozo del Espíritu Santo, bueno, hay algo dentro nuestro, una verdad espiritual que no podemos ver, que refleja ese estado. Entonces nosotros somos seres integrales, cuerpo, mente y espíritu, ¿sí? El espíritu, cuando nosotros morimos, vuelve a su creador, ¿verdad? Hasta el momento de la resurrección, al fin de los tiempos, porque luego volverá a unirse nuestro espíritu, ¿verdad?, a nuestro cuerpo. Bueno, y como les decía, el mundo material, que es todo lo que podemos conocer y ver con nuestros sentidos. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es que tenemos testimonio de verdades que no podemos ver, ¿verdad? Y lo tenemos más que nada por Jesús, que quiso venir a traernos ese mensaje del Padre, ¿verdad? A través de toda la tradición ha llegado a nosotros. Nosotros no vivimos en la época de Jesús, ¿verdad? En el momento en que Jesús compartió aquí en la tierra, ¿verdad? Estuvo aquí en ese lapso histórico, ¿sí? Pero sabemos a través de la tradición escrita, la Sagrada Escritura, a través de la tradición oral que se fue transmitiendo, a través del magisterio de la Iglesia, nosotros sabemos acerca de muchas verdades espirituales que Jesús quiso venir a traernos, porque Él es imagen del Dios invisible, Él es la palabra de Dios. Y llegó un momento de la historia de la humanidad que ya Dios se cansó de haber estado hablando por años al pueblo de Israel, de haberles dado los 10 mandamientos y que el pueblo era duro de corazón y no obedecía y volvía a pecar una y otra vez. Y entonces dice, bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ir yo mismo me voy a hacer
uno de ellos y les voy a hablar en su propio lenguaje, en su propio idioma, a ver si me entienden. Entonces la palabra de Dios se hizo uno de nosotros para traer su mensaje, ¿verdad? Pero bueno, no le creímos, o no todos, ¿verdad? No todos le hemos creído. Pero bueno, dentro de estas verdades, lo que hay, miren, la primer verdad, ¿sí? Y que es importante que entendamos cada una de estas verdades. A lo largo de otros programas yo las voy a ir tomando una a una. Hoy les quiero decir cuáles son. Hoy es como a modo de introducción. Si nosotros aceptamos estas verdades de fe, vamos a poder tener una vida feliz, una vida plena, ¿sí? Pero si nosotros no las aceptamos y las negamos, vamos a ser siempre infelices, porque siempre vamos a estar buscando algo que no vamos a encontrar. Bueno, la primera verdad número 1, es que Dios nos ha creado, ¿sí? A usted que me está escuchando, querido amigo, querido hermano, Dios lo ha creado y lo ama. Lo más importante no es solo que lo haya creado, sino que lo ama, porque hay mucha gente que cree en un Dios creador, pero nosotros como cristianos tenemos este gran regalo que es creer en un Dios que nos ama, hasta el punto de haberse hecho uno de nosotros. Esa es la diferencia del cristianismo de todas las demás religiones, ¿sí? Entonces, Dios nos ama incondicionalmente, verdad número 1. Y hasta que nosotros no aceptemos que Dios nos ama incondicionalmente, no vamos a ser plenamente felices, porque vamos a estar vacíos, vamos a buscar ser amados de una manera infinita, ¿sí? Por un espacio que solo Dios puede llenar, por gente finita, por gente que no puede darnos ese amor, no puede llenar ese vacío tan grande. De esto se trata justamente la dependencia emocional, ¿sí? De la que se habla tanto. En el momento en que yo, una persona o una cosa, la pongo en el lugar de Dios, porque Dios es el único al que le debo adoración, el único ante el cual toda mi vida, alrededor del cual toda mi vida puede girar, y debe ser así, porque quiera o no, yo dependo de Dios, quiera sea o no, ¿verdad? Dependo de Dios, porque Dios es quien me ha creado y es quien me ama. Pero en el momento en que yo pongo a otra persona por encima, entonces en este momento empiezo a depender de esa persona. Cuando pongo una persona en lugar de Dios, esa persona es un ídolo, ¿sí? O sea, lo tengo ahí en un pedestal. Y esa persona siempre me va a defraudar, porque es un ser humano como yo. Entonces, se me va a caer en algún momento ese ídolo. Y después puedo enamorarme de otra persona y otra vez me pasa lo mismo, porque Dios ha dejado en nosotros una sed de amor tan grande, una semillita, ¿verdad?, de amor tan grande al crearnos, que de su amor, una sed de amor, ¿verdad?, de Dios, que nadie puede llenar. Por eso Jesús, estando con nosotros aquí en la tierra, en un momento va a exclamar, y era en un momento en una fiesta pública del pueblo judío, en que los judíos le pedían a Dios que enviara al Mesías. Fue en esa misma fiesta
que Jesús no pudo más y estalló y gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Estaban ahí pidiéndole a Dios que enviara al Mesías y no podían darse cuenta que el Mesías estaba delante de ellos. ¿Ustedes se han sentido rechazados en algún momento? Pues pónganse en el lugar de Jesús. ¿Cómo creen que Jesús se sentía? O sea, vine a este mundo para... Yo soy aquí, yo soy el Mesías. Hey, escúchenme, vine aquí para poder pagar esa deuda tan grande que ustedes tienen con mi Padre, porque hagan lo que hagan, nunca van a poder terminar de pagar esa deuda, porque han ofendido a un Dios que está aquí arriba y ustedes están aquí abajo, entonces ningún ser humano podía hacerlo. Pero para eso vino Jesús, para estar en el medio, por eso sacerdote entre Dios y nosotros, para tomar Él nuestro lugar, para que el perdón, entonces, para que la salvación pudiera venir desde nuestro lado, porque nosotros éramos quienes habíamos desobedecido a Dios, pero también del lado de Dios. Nadie más podía hacerlo, sino solamente Jesús, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, y estaba aquí haciendo sus milagros, haciendo señales, resucitando muertos, sanando a los enfermos, encarnando todo lo que las sagradas escrituras que bien conocía el pueblo de Israel decían acerca de él, y sin embargo no lo reconocían. Imagínense el dolor, el rechazo que sintió Jesús, y entonces ya no puede más y dice: hey, aquí estoy, el que tenga sed. Era él mismo el que tenía sed de nosotros, ¿verdad? Nuestro amor. El que tenga sed, venga a mí y beba, y de su seno brotarán ríos de agua viva. Y eso lo decía, dice el Evangelio, refiriéndose al Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeran en él. Entonces, esa es la primera verdad en la que nos hemos explayado un poquito más. La segunda, en relación a esta primera verdad de que Dios nos ama incondicionalmente y que no seremos plenamente felices hasta que no aceptemos esto y que nos dejemos amar por Él. La segunda verdad es que todos hemos fallado al amor de Dios. No hay nadie que pueda tenerse por justo, porque todos, ¿verdad? Hemos pecado, ¿sí? Excepto Jesús y la Virgen María, ¿verdad? Pero todos hemos pecado, todos hemos, a pesar de que el bautismo nos ha quitado el pecado original, esa concupiscencia, esas consecuencias del pecado original, que son la tendencia a la desobediencia, primer pecado de nuestros padres, primeros padres, a la mentira también, ¿verdad? Porque es el mismo Satanás quien les presenta una mentira, así que Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol, o sea, Él es el padre de la mentira. Entonces, esas consecuencias del pecado original son la desobediencia, la mentira y la tendencia a todo lo oculto. ¿Qué es esto? Es querer conocer las cosas al margen de Dios. Visitar brujos, adivinos, lectura de las cartas, lectura de lo que sea, del café, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo eso es al margen de Dios. Y todas esas consecuencias están, a pesar de que el pecado original no esté, están a flor de piel en nosotros, ¿sí? Y en nuestros antepasados, ¿verdad? Entonces, todos hemos fallado al amor de Dios, porque todos de algún modo desobedecemos, mentimos, nos inclinamos a conocer las cosas al margen de Dios.
Por eso es que, bueno, gracias a Dios, nosotros como católicos tenemos el maravilloso sacramento de la reconciliación que Jesús dejó, ¿verdad? Cuando sopla recién resucitado, aparece a sus apóstoles, sopla el Espíritu Santo sobre ellos y les dice: a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados; a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Qué hermoso sacramento que podemos ir a recibir esa misericordia del Señor, a confesar nuestros pecados y saber que es Dios mismo quien nos está perdonando a través del sacerdote, ¿sí? Pero igual esa tendencia, esa concupiscencia sigue, ¿verdad? Y seguirá hasta el final de nuestros días, esa tendencia a querer desobedecer a Dios. Entonces, todos hemos fallado a ese amor. Por lo tanto, verdad número 3, todos necesitamos ser sanados. Todos necesitamos ser sanados, no solo porque hemos heredado todas estas consecuencias, ¿verdad?, del pecado original, sino porque el mal actúa en nuestra vida a través de diferentes puertas. Y una de las puertas grandes por las que entra, además de la desobediencia, la mentira, el ocultismo, va a ser todas las heridas que nosotros hemos recibido en nuestra vida, que son heridas emocionales y que dejan en nosotros resentimiento, dejan en nosotros enojo, dejan en nosotros tristeza, dejan en nosotros culpa. Entonces, verdad número 3, todos necesitamos la sanación de Dios, ¿sí? Tenemos que sanar esas heridas en el amor, ya sea el defecto de amor, que no hayamos recibido suficiente amor de nuestros familiares en nuestra primera infancia, de todos quienes nos rodearon, de nuestros maestros, ¿sí? O también por exceso de amor. Han oído hablar de todo esto de la generación de cristal, de los padres de algodón que tratan de criar a sus hijos ya tan excesivamente llenos de amor y que como que les no quieren que se enfrenten a ninguna dificultad, hacen todo por ellos. Bueno, todo eso daña también. Entonces, sea como sea, todos, absolutamente todos necesitamos sanación. Todos necesitamos sanación, porque esas heridas que tenemos son heridas que van fundamentalmente a esa herida de amor que tenemos todos, esa necesidad que tenemos todos de dejarnos amar por Dios, ¿sí? Verdad número 4 sería que Dios proveyó esa sanación. Como les estábamos diciendo, Jesús vino a traer un mensaje de parte de su Padre, se hizo uno de nosotros, vino a reconciliar en Él todas las cosas, ¿sí? Y necesitamos esa sanación de Jesús. Esos milagros que decimos que Jesús hizo en ese momento y que muchos creen que era solo para esa época, porque en esa época era necesario que el mensaje se extendiera, pero ahora no. ¿Por qué? ¿Acaso ahora creemos tanto ahora que no es necesario? Todos esos signos de Dios son más necesarios que nunca. Yo ahora me estoy acordando del afiche que vi del flyer, pues yo le digo afiche, pero del flyer que vi del retiro de Pentecostés que vamos a tener en Radio María el domingo, creo que es 25 de junio, que justamente el lema que dice ahí es algo de como que los milagros no han terminado, ¿sí? Algo así. Y es cierto, porque seguimos en época de señales, de todas esas señales, de todos esos milagros del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Tenemos que dejarnos
amar, ¿sí? Si no, no va a pasar nada, ¿sí? Ahora, volviendo a esto de que soy lo que soy psicóloga, soy creyente, yo les puedo decir que la psicología tiene sus límites, la psicología no sana. Y aquí se me van a poner, ¿cómo que no sana? Qué barbaridad que está diciendo Teresa. Eh, no, la psicología no sana, lo que hace es que nos ayuda a identificar cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestros sentimientos, nos ayuda como a ordenarlos mejor, a desarrollar técnicas, estrategias para sentirnos mejor. Pero todo esto de lo que les he hablado, esa sanación de esa dependencia emocional, de esa tendencia a querer siempre seguir otra cosa, otra persona para sentirnos bien, el poder, el placer, ¿verdad? Otras personas, el sexo, ¿verdad? Toda eso no lo sana la psicología, ¿sí? Entonces, somos seres además integrales, incluso en el caso de depresiones, de ansiedades que tengan una base orgánica, ¿verdad? Se trabaja integralmente, no solo se recurre a la psicología, sino a la parte orgánica, ¿verdad? La parte médica, pero no vamos a sanar este problema de amor, ¿verdad? De ira que tenemos del amor en nosotros, ni con la pastilla, ni con la terapia psicológica, ¿sí? Tenemos que justamente reconocer que Dios nos ama, que hemos fallado a ese amor, ¿sí? Y que hay heridas que tenemos que sanar, que todos necesitamos ser sanados, que Dios proveyó en nosotros esa sanación al venir, ¿verdad? A nosotros, a ser ese mensajero, ¿verdad? De Dios, ese mediador perfecto en nosotros. Y también tenemos que saber que esa sanación perfecta para nosotros es el amor de Dios. Y el amor de Dios es el Espíritu Santo. Mientras no nos dejemos amar por el Espíritu Santo, no vamos a ser